El video de hoy será un poco diferente de los anteriores de etiqueta shopping porque he pensado en adaptar el estilo romántico y darle un aire casual, pero no de cualquier manera, sino usando como punto de partida el estilo grunge de los años 90. Os dejaré un link en la descripción por si queréis recordar los elementos que componen el estilo grunge. Ya que dentro de unos días es Halloween, vamos a ver qué llevar si no quieres disfrazarte, pero tampoco quieres estar totalmente fuera de la temática. No hace falta irnos muy lejos para conseguirlo. Vamos a ir a la tienda online de H&M a ver qué oferta tienen para las preciosas siluetas romántica y romántico teatral. Su silueta es delicada y tierna y a primera vista no está en concordancia con el estilo rebelde, el estilo grunge. Sin embargo, si miramos la primera fuente de inspiración, Drew Barrymore, nos damos cuenta de que las románticas pueden adaptar perfectamente este estilo y llevarlo a su mundo romántico. Bueno, el estilo de Drew Barrymore es un mix entre romántico y oscuro, y el resultado era ese grunge que a ella le pegaba perfectamente. Drew combinaba artículos oversize con elementos delicados como el estampado floral, las diademas y las margaritas en el pelo. Y hay una conclusión clara que resalta del estilo de Drew Barrymore. Si combinas un mom jeans con un top romántico, nunca fallarás. He encontrado estos modelos en H&M y estoy segura de que los dos quedarán genial con vaqueros holgados. El color rojo te queda maravillosamente incluso si no forma parte de tu paleta de colores. Es decir, si en teoría no combina bien con tu tono de piel. La razón por la que te sentará genial es porque la esencia romántica está muy conectada al rojo, al significado de este color. Intensidad, seducción, pasión, todos estos atributos son propios de la esencia romántica. Pero digamos que no te gusta este tono en absoluto y prefieres algo neutro. Pues tenemos esta alternativa que es más delicada y que aparte te dará un aire inocente. Solo te hacen falta unas zapatillas cómodas de tipo Converse o Vans para completar un look fresh con toques rebeldes, pero aún así perfecto para una silueta delicada como la romántica. Ah, y casi se me olvida el pintalabios rojo. Si bien no es imprescindible, es un tono que siempre estará relacionado con el make-up romántico. La segunda conclusión que he sacado después de analizar el estilo de Drew Barrymore es que el choker le queda fenomenal a la romántica grunge. De hecho, si no quieres entrar de lleno en esta estética oscura de los 90, sino simplemente integrar un elemento, lo justo para recordar esta época, el choker es tu accesorio. En H&M he encontrado uno negro con forma de corazón. Es un colgante normal, pero es ajustable, así que puedes ponerlo a la base del cuello para enmarcar el rostro igual que lo hace Drew. De paso, he pensado en otro look y esta vez voy a usar el top verde que me gustó muchísimo. Primero porque no es crop top, es decir, no te deja el ombligo al descubierto. Tiene ese aire modesto, delicado, pero combinado con unos vaqueros holgados y un choker, ya lo llevamos a una zona más grunge. Nos quedamos con los jeans holgados y recreamos otro look icónico de Drew Barrymore. Veamos qué cardigans de color beige encontramos en H&M. Lo ideal es que el modelo abrace las curvas porque la silueta romántica tiene formas y su carne es blandita. Por eso la prenda debe ser delicada. Ese cardigan clásico de tipo Grace Kelly no es suficiente porque no deja espacio suficiente para sus curvas. Sin embargo, este modelo es perfecto porque tiene el patrón ideal de líneas redondas y forma relajada. Encima tenemos un estampado floral que estoy segura que a la Drew Barrymore de los 90 le encantaría.
Por último, tenemos ese pintalabios oscuro, noventero, emblemático y en línea con la fiesta de Halloween que se acerca. Vamos a ver el look completo una vez más, porque creo que es necesario remarcar el equilibrio entre delicadeza y oscuridad, inocencia e intensidad. Al fin y al cabo, la esencia romántica es así, es una mujer madura, magnética, pero a la vez delicada y suave. Si queremos completar el conjunto, por supuesto que podemos optar por unas botas chunky, oscuras o en color beige y un colgante fino, algo que haga nota discordante con las botas. H&M tiene una oferta variada de colgantes que son perfectos tanto para el tipo de cuerpo romántico como para el clásico suave. Ahora vamos a pasar al segundo icono romántico de los 90, Christina Ricci. Creo que ella va un paso más allá en la estética oscura, dark. Lleva prendas de cuero, encaje negro, vestidos negros de seda o de gasa y, por supuesto, lo que nunca falta del estilo grunge, el pintalabios en tonos intensos. Vamos a empezar por un conjunto muy fácil de conseguir, muy cómodo, a la vez que intenso y cool. Muy de los 90, aunque también muy actual. Optamos por un vestido corto de tela ligera y volátil que no restrinja las curvas de tu silueta. Este, por ejemplo, estará en perfecta armonía con tu tipo de cuerpo porque enmarca suavemente la cintura sin marcarla, sin estrecharla visiblemente y a la vez es de estructura suave, igual que tu estructura ósea, que es muy delicada. Combínalo con botas negras, las clásicas que fueron tendencia en la década de los 90 y de hecho nunca han desaparecido, siguen llevándose igual que en los 90. En cuanto al maquillaje, seguro que ya tienes una mirada intensa que atrae mucho. Te recomiendo que la pongas en valor con un eyeliner negro que te ayudará a reproducir ese cat eye tan propio de tu esencia. Por supuesto, si no quieres conseguir el look Elizabeth Taylor, que es tan glamuroso, y quieres optar por algo realmente grunge, te recomiendo que lo combines con una sombra de ojos gris y bien difuminada. Si tienes mucho pecho, es posible que prefieras el escote abierto en lugar del cuello alto. Hay muchos modelos de Little Black Dress en H&M y este, por ejemplo, tiene escote corazón y combina igual de bien con nuestras botas noventeras. A ver ahora qué accesorios podrían ir bien aparte del choker que ya hemos visto. Creo que este anillo serpiente está en total armonía con la simbolística del look. Igualmente, si quieres elegir un bolso que imite las líneas naturales de tu silueta, este modelo te sentará fenomenal porque tiene bordes redondos y estampado barroco. Por último, te recomiendo que combines el vestido con un cardigan largo y abierto, si, como yo, vives en un país de 4 estaciones. Vamos a echarle otro vistazo al conjunto completo. Bueno, yo creo que es perfecto en caso de que te inviten a una fiesta de Halloween y no quieras disfrazarte. Vamos a pasar ahora al subtipo de lo romántico, que es el romántico teatral. Una silueta de baja estatura y formas generosas, pero con una estructura ósea angulosa y un contorno facial cincelado. Si eres romántico teatral, a ver si adivinas en quién he pensado como fuente de inspiración del estilo grunge. Por supuesto, Rihanna, que no es un icono de los 90, sino uno actual, pero aún así su estilo imita con creces la estética de esa década. El primer outfit está totalmente fuera del estereotipo romántico teatral y a la vez es muy apropiado para su silueta y esencia. En lugar de optar por sudadera y pantalón corto, como hizo la cantante, creo que un vestido sudadera quedará todavía más cool si cabe. Llévalo con medias negras y botas mosqueteras, más altas de la rodilla. Es un mix and match que funciona perfectamente porque este tipo de botas son muy sensuales. El cuerpo romántico teatral es uno sensual.
Por eso, combinadas con un vestido ceñido, es posible que quede un poco vulgar. Sin embargo, este vestido contrasta perfectamente con la sensualidad de las botas. Es holgado, juvenil, rebelde y encima tiene ese símbolo nirvana muy noventero. También a juego con las botas tenemos este bolso grande efecto piel. Sé que la romántico teatral debe llevar bolsos bonitos y de acabado redondo, pero vamos, esta vez vamos a apostar por la esencia dramática del romántico teatral, porque como ya sabemos, la romántico teatral tiene dos esencias, por lo menos dos esencias, la romántica y la dramática. Por supuesto, el toque beauty, como podemos ver, lo da de nuevo el pintalabios rojo, un must en los looks romántico y romántico teatral. Ahora bien, si te estás preparando para una tarde de invierno puro y duro, te recomiendo que optes por un abrigo largo y unos guantes de cuero. Son imprescindibles para el frío y ambos se encuentran en H&M. También el segundo outfit está inspirado en el estilo de Rihanna, aunque he encontrado a esta otra chica que adaptó su estilo dándole un toque clásico, lo que me pareció muy interesante, esta combinación de grunge y clásico, minimalista, porque aparentemente son dos estilos que no tienen nada que ver y sin embargo podemos comprobar que con las prendas de vestir adecuadas y los complementos adecuados se pueden hacer maravillas y pueden combinar perfectamente. Creo que es una buena idea especialmente para las romántico teatrales que tienen esencia clásica. Si también es tu caso, te recomiendo que transformes una camisa leñador extra larga en vestido y que marques la cintura con un cinto chunky. O también, como Rihanna, puedes atar un cinto clásico en lugar de cerrarlo como de costumbre. Como es un look de otoño e invierno, te recomiendo completarlo con medias negras y botas mosqueteras planas. Por ejemplo, este modelo es perfecto porque tiene ese aire grunge, pero también es muy cómodo y fácil de combinar, incluso con prendas clásicas. Por último, opta por un trench extra largo por debajo de la rodilla. Yo he elegido este modelo porque tiene detalles importantes para una romántico teatral. Un cordón para enfatizar tu cintura estrechita y cuello de pelo, un adorno que resalta esa tendencia hacia el glamour que muchas romántico teatrales poseen. Si por lo contrario prefieres ser totalmente atrevida y alejarte de lo clásico, este abrigo de cuero cumplirá con tu propósito. Vamos a ver ahora el tercer conjunto romántico teatral. Como podéis ver, conservamos las botas porque son perfectas para todo tipo de looks informales. Y vamos a empezar por una camisa de denim, un tejido que, junto con el cuero, es un must-have del estilo rebelde. Por la misma razón, la prenda inferior puede ser una minifalda de cuero, pero si queréis otra opción, un poco más cerca del punk esta vez, la minifalda a cuadros es simplemente perfecta. Sí, es un poquito corta, pero como tienes medias tupidas no pasa absolutamente nada. No enseñamos nada de piel, pero a la vez hacemos un guiño a la sensualidad romántico-teatral. Como ingrediente final he añadido un bolso shopper de flanela a juego con la falda. Por cierto, el estampado a cuadros es el estampado grunge por excelencia. Bueno, para que haya variedad, también he pensado en traeros una propuesta elegante, pero dentro del mismo contexto dark, manteniendo los colores oscuros. Este es un look apto para ambas tipologías, romántico y romántico teatral. Sería más adecuado para la fiesta de Halloween de la empresa, por ejemplo, si eres de las que quieren mantener la compostura y la elegancia incluso fuera del horario laboral. Basta con un vestido negro midi de escote abierto y botas de tacón hasta la rodilla. Un tip muy importante para las mujeres elegantes. Cuando no se ve nada de piel entre la bota y el vestido, queda muy chic, muy refinado.
Si quieres enfatizar tu cintura definida, opta por un cinturón trenzado de líneas curvadas. Las líneas redondas, los estampados ondeantes con muchas curvas, todo lo que es redondo y delicado estará en perfecta armonía con tu cuerpo y tus formas. Lo que nos recuerda a la estética grunge aquí es el elemento de bisutería. Unos pendientes brillantes tipo serpiente, ondeantes, vistosos y con ese toque oscuro que nos lleva un poco a los años 90. Me encantaría saber qué opinas sobre estos looks de inspiración Halloween. Si te han gustado, no te olvides de darle al like y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias y hasta la próxima.